¿Creías conocer a Ibrahim Çelikol? Hoy vamos a adentrarnos en un lado oscuro y desconocido de este icónico actor turco, revelando 25 datos espeluznantes, misteriosos y poco conocidos sobre su vida, sus secretos y sus experiencias que pocos se atreven a contar. Desde tragedias familiares que lo marcaron para siempre, hasta sucesos inexplicables en sus rodajes que lo han hecho cuestionar la realidad, cada revelación nos acerca a un Ibrahim que va más allá del actor exitoso que todos conocemos. Descubriremos cómo ha sentido presencias invisibles desde su infancia, cómo ha tenido sueños tan vívidos que confunden la línea entre lo real y lo onírico, y cómo algunas de sus casas parecen estar rodeadas de misterios que desafían toda explicación. Incluso hablaremos de accidentes que desafían la lógica, rituales secretos que realiza antes de cada proyecto, y momentos durante la filmación en los que sus compañeros aseguraron sentir fenómenos extraños a su alrededor. Algunas de las series en las que participó estarán disponibles aquí en el canal el próximo mes, totalmente dobladas al español, así que no te las pierdas. Si quieres seguir descubriendo más secretos del mundo de las series turcas y de tus actores favoritos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tu suscripción no solo nos ayuda a crecer en YouTube, sino que también garantiza que nunca te pierdas contenido exclusivo y revelador. Si quieres apoyarnos aún más, puedes usar el Super Thanks y ayudarnos a seguir creando videos impactantes. Pero si no puedes, simplemente comenta cuál de estos datos te sorprendió más y forma parte de la conversación. Te invito a quedarte hasta el final, porque la última revelación sobre Ibrahim Çelikol te dejará completamente impactado y replanteará todo lo que creías saber sobre este actor. Prepárate para adentrarte en un mundo donde fama, misterio y lo inexplicable se entrelazan, y donde cada detalle nos hace cuestionar si realmente conocemos a Ibrahim Çelikol como creemos. Número 1. Ibrahim Çelikol confesó que no soporta los lugares oscuros desde su infancia. Desde muy pequeño, Ibrahim Çelikol desarrolló un miedo inexplicable a la oscuridad, un temor que, según él mismo confesó, lo persigue hasta hoy. No se trata de un simple miedo infantil, sino de una sensación profunda, casi espiritual, que lo invade cada vez que se encuentra en un lugar sin luz. En entrevistas, ha admitido que evita permanecer solo en habitaciones oscuras, incluso en su propia casa, y que siempre necesita tener una fuente de luz encendida, aunque sea mínima. Algunos allegados aseguran que este miedo tiene raíces en un episodio traumático de su infancia, cuando presenció algo que nunca quiso contar con detalle. Se dice que tras la muerte de su padre, una noche, mientras dormía, comenzó a escuchar ruidos en la oscuridad y sintió que alguien lo observaba. Desde entonces, la oscuridad dejó de ser para él un simple espacio vacío. Se convirtió en un recordatorio de presencias, de silencios pesados y de algo que lo acompaña, invisible, desde entonces. Lo más inquietante es que Ibrahim ha reconocido que, durante los rodajes nocturnos, siente que esa presencia regresa, como si las sombras se movieran a su alrededor. Algunos miembros de los equipos de grabación han contado que, en escenas con poca iluminación, él se muestra inquieto, mirando constantemente hacia los rincones oscuros, como si esperara ver algo que los demás no pueden percibir. Este detalle, que para muchos podría parecer insignificante, se ha convertido en una de las facetas más misteriosas de su personalidad. Un hombre fuerte, seguro, con una presencia magnética en pantalla, pero que esconde un temor infantil que nunca logró vencer. Hay quienes aseguran que ese miedo, lejos de debilitarlo, le da una intensidad emocional que traspasa la cámara, como si en cada mirada intentara desafiar a la oscuridad que lo acecha desde el fondo de su alma. Número 2. Perdió a su padre en un trágico accidente cuando era adolescente, un hecho que lo marcó para siempre. Cuando Ibrahim Çelikol tenía apenas 18 años, su vida dio un giro tan devastador que lo marcaría para siempre. Su padre, un reconocido comandante y piloto, murió de forma repentina en un trágico accidente automovilístico que sacudió a toda su familia. Dicen que aquella noche, Ibrahim sintió una extraña sensación, como si algo dentro de él se apagara justo en el instante en que su padre perdió la vida. Desde entonces, el joven que soñaba con el baloncesto se convirtió en un hombre silencioso, retraído y profundamente obsesionado con el destino. Lo más inquietante es que, según personas cercanas, Ibrahim llevaba semanas teniendo pesadillas con un accidente antes de que todo ocurriera, como si lo hubiera presentido. Algunos aseguran que fue precisamente esa conexión inexplicable con su padre la que lo impulsó años más tarde a interpretar papeles intensos, oscuros, llenos de dolor reprimido.
porque en el fondo nunca logró cerrar esa herida. Tras la tragedia, se alejó del deporte, cayó en una profunda crisis emocional y comenzó a interesarse por el cine como una vía de escape, como si al interpretar a otros pudiera dejar de sentir su propia realidad. En entrevistas raramente toca el tema, pero cuando lo hace, sus palabras son frías y sus ojos se llenan de un vacío difícil de describir. Se dice que cada vez que pasa por un accidente en una filmación, se queda mirando al horizonte por minutos, en silencio total, recordando aquel día en que su mundo se derrumbó. Para muchos, esa pérdida fue el inicio de su transformación. El niño alegre se extinguió, y nació el actor atormentado, que hoy cautiva con una mirada tan intensa que parece esconder fantasmas del pasado. Algunos incluso creen que la energía de su padre aún lo acompaña, protegiéndolo o tal vez recordándole que, en su historia, nada volvió a ser igual después de aquella noche. Número 3. Antes de ser actor, fue jugador profesional de baloncesto, pero abandonó tras una lesión misteriosa. Antes de conquistar as telas da Turquia e se tornar dos rostos mais intensos e admirados da televisão, Ibrahim Çelikol teve uma vida que poucos conhecem, uma trajetória marcada pelo talento atlético e por destino misterioso. Durante sua juventude, ele não se imaginava como ator. Na verdade, o esporte era sua verdadeira paixão e promessa de futuro. Ibrahim foi jogador profissional de basquete, uma carreira que exigia disciplina extrema, suor diário e uma determinação fora do comum, qualidades que mais tarde refletiriam em sua atuação. No entanto, o que deveria ser o auge de sua carreira atlética se transformou em pesadelo silencioso. Uma lesão misteriosa, cujas circunstâncias nunca foram totalmente reveladas, obrigou-o a abandonar os campos e quadras, deixando fãs e colegas perplexos. Alguns dizem que foi acidente durante treino intenso. Outros sussurram que havia algo mais sombrio, talvez aviso do destino. A verdade nunca veio à tona, e essa sombra de mistério acrescentou uma aura quase lendária à sua vida. A frustração de ter que deixar uma paixão que definia sua identidade, combinada com a imprevisibilidade do destino, moldou seu caráter intenso e reservadamente enigmático. Foi exatamente esse episódio que o empurrou para o mundo da atuação, onde ele transformou a dor e a determinação em presença magnética diante das câmeras, carregando consigo a lembrança de sonho interrompido e de uma lesão que mudou tudo. Este capítulo oculto de sua vida, pouco explorado, continua a gerar curiosidade e especulações, dando a Ibrahim Çelikol uma história de superação, mistério e intensidade que poucos atores conseguem ostentar. A trajetória de atleta promissor para astro da televisão revela homem marcado por forças que ele nunca pôde controlar. E talvez seja essa experiência que explique sua energia tão intensa e até perturbadora que muitos percebem até hoje. Número 3. Antes de ser actor, fue jugador profesional de baloncesto, pero abandonó tras una lesión misteriosa. Antes de conquistar las pantallas turcas y convertirse en uno de los rostros más intensos y admirados de la televisión, Ibrahim Çelikol tuvo una vida poco conocida, una trayectoria marcada por el talento deportivo y un destino misterioso. De joven, no se imaginaba como actor. De hecho, el deporte era su verdadera pasión y su promesa de futuro. Ibrahim era jugador profesional de baloncesto, una carrera que exigía una disciplina extrema, sudor diario y una determinación extraordinaria, cualidades que más tarde se reflejarían en su actuación. Sin embargo, lo que debería haber sido la cima de su carrera deportiva se convirtió en una silenciosa pesadilla, una misteriosa lesión, cuyas circunstancias nunca se esclarecieron del todo. Lo obligó a abandonar las canchas, dejando perplejos a aficionados y compañeros. Algunos dicen que fue un accidente durante un entrenamiento intenso. Otros susurran que había algo más oscuro, quizá una advertencia del destino. La verdad nunca salió a la luz, y esta sombra de misterio añadió un aura casi legendaria a su vida. La frustración de tener que abandonar una pasión que definía su identidad, unida a la imprevisibilidad del destino, moldeó su carácter intenso y reservadamente enigmático. Fue precisamente este episodio el que lo impulsó al mundo de la actuación, donde transformó el dolor y la determinación en una presencia magnética ante las cámaras, cargando consigo el recuerdo de un sueño truncado y una lesión que lo cambió todo. Este capítulo oculto de su vida, poco explorado, sigue generando curiosidad y especulación, dotando a Ibrahim Çelikol de una historia de superación,
misterio e intensidad de la que pocos actores pueden presumir. La trayectoria de prometedor atleta a estrella de la televisión revela a un hombre marcado por fuerzas que nunca pudo controlar. Y quizás sea esta experiencia la que explique la intensa e incluso inquietante energía que muchos perciben hasta el día de hoy. Número 4. Durante años, aseguró ver sombras moverse en su habitación después de la muerte de su padre. Durante años, Ibrahim Chelikol ha confesado algo que pocos se atreverían a admitir. Después de la muerte de su padre, comenzó a ver sombras moverse en su habitación, sombras que parecían tener vida propia, que no obedecían a la luz ni al sentido común, sombras que aparecían y desaparecían en los rincones más oscuros de su hogar, como si el dolor y la pérdida hubieran dejado un rastro invisible que él podía percibir. Lo más inquietante es que no eran simples ilusiones o juegos de la mente cansada. Ibrahim asegura que estas sombras lo seguían incluso cuando no había nadie más en la casa, que se movían con intenciones que él no podía comprender y que a veces parecían reaccionar a sus propios pensamientos, como si conocieran sus miedos más profundos. Los amigos y colegas que han escuchado sus relatos aseguran que su voz cambia, que su mirada se vuelve intensa y casi temerosa cuando lo recuerda. Y él mismo admite que hubo noches en las que prefirió no dormir, porque las sombras parecían acercarse más cerca, formando figuras que recordaban a su padre, o tal vez a algo mucho más oscuro. Algunos críticos aseguran que todo fue producto de su imaginación atormentada, de la soledad y la presión de la fama. Pero Ibrahim nunca lo ha negado, y ha insistido en que esas experiencias moldearon parte de su personalidad, su forma de interpretar, y quizá incluso su obsesión por la privacidad. Es un relato que mezcla dolor, miedo y lo inexplicable, un misterio que hasta hoy sigue rodeando su vida, y que deja a todos preguntándose, ¿eran sombras reales? ¿O eran los ecos de un alma que no pudo descansar en paz? Número 5. En uno de sus rodajes, una cámara explotó sin explicación justo en una escena de muerte. Durante uno de los rodajes más intensos de Ibrahim Chelikol, ocurrió un incidente que hasta hoy permanece envuelto en misterio y ha generado todo tipo de rumores entre los miembros del equipo. Estaban filmando una escena clave, donde el personaje de Ibrahim enfrentaba la muerte de forma dramática y simbólica, una de esas escenas que deberían marcar un punto culminante en la serie. Todo parecía normal, hasta que, sin previo aviso, una de las cámaras utilizadas para capturar la escena explotó de manera repentina. Nadie resultó herido, pero el estruendo y la onda de choque dejaron a todos paralizados y a muchos preguntándose si aquello tenía una explicación técnica o si algo más oscuro estaba detrás. Técnicos e ingenieros revisaron el equipo y no encontraron fallas que justificaran la explosión, lo que aumentó la sensación de que se trataba de un fenómeno inexplicable. Algunos miembros del equipo comenzaron a hablar en susurros sobre maldiciones, energías extrañas o incluso la presencia de algo sobrenatural en el set, mientras que otros simplemente lo descartaron como una coincidencia improbable. Lo cierto es que Ibrahim, acostumbrado a los retos y a los momentos intensos frente a la cámara, quedó profundamente impactado y nunca volvió a mencionar el incidente en entrevistas, lo que solo aumentó la especulación. Fans y seguidores todavía discuten si la explosión fue un aviso, una coincidencia técnica o un evento premonitorio ligado al simbolismo de la muerte en la escena. Este episodio se ha convertido en un mito dentro de los detrás de cámaras de su carrera, un misterio que parece seguir persiguiéndolo y que nadie se atreve a explicar con certeza. La escena finalmente fue filmada nuevamente, pero con un ambiente completamente tenso, donde la sombra de lo inexplicable flotaba sobre cada toma, dejando claro que algunas historias detrás de las cámaras son más inquietantes que las que vemos en pantalla. Número 6. En entrevistas, ha dicho que siente una presencia cuando está solo en casa. En entrevistas, Ibrahim ha revelado un detalle inquietante que pocos conocen. Cuando se encuentra solo en su casa, siente una presencia que lo observa y lo acompaña sin explicación alguna. No se trata de simples nervios o imaginación. El actor ha insistido en que esta sensación es tan real que altera su rutina diaria, provocándole escalofríos y un estado constante de alerta. Algunos medios lo han interpretado como una excentricidad propia de su personalidad intensa, pero los rumores sobre sucesos inexplicables en su hogar no tardaron en circular.
Testigos cercanos aseguran que Jellicoe a menudo comenta que percibe movimientos sutiles, sombras que parecen seguirlo y sonidos que nadie más puede escuchar, incluso en habitaciones vacías. Este fenómeno ha generado especulaciones sobre si el actor mantiene contacto con algo sobrenatural o si se trata de un trauma profundo ligado a pérdidas familiares y experiencias cercanas a la muerte que ha vivido a lo largo de su vida. La declaración ha sido recibida con sorpresa y escepticismo. Mientras algunos fanáticos se sienten fascinados por la idea de un Ibrahim rodeado de presencias misteriosas, otros lo consideran un indicio de su vulnerabilidad humana, una faceta que contrasta radicalmente con la imagen de hombre fuerte y en control que proyecta en pantalla. Lo cierto es que estas confesiones no solo aumentan su aura de misterio, sino que también plantean preguntas perturbadoras. ¿Qué es realmente lo que siente? ¿Podría haber algo acechándolo en la soledad de su hogar? Jellicoe, sin ofrecer respuestas definitivas, deja a todos con la inquietante sensación de que detrás de su éxito y carisma existe un mundo invisible que pocos se atreven a explorar, un territorio donde la fama, el talento y el misterio se mezclan hasta volverse inquietantemente inseparables. Número 7. Afirma haber soñado 3 veces con su propio funeral. Afirma haber soñado 3 veces con su propio funeral. Y este detalle ha generado un halo de misterio alrededor de Jellicoe que pocos se atreven a cuestionar. Lo más inquietante es que no se trata de sueños vagos ni pasajeros, sino de visiones tan vívidas que, según él mismo confiesa, lo hicieron cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte. En cada uno de estos sueños, Jellicoe se veía a sí mismo en un ataúd, rodeado de personas que conocía, algunas llorando desconsoladamente, otras con expresiones inexplicables que oscilaban entre el odio y la indiferencia, creando una sensación de paranoia difícil de ignorar. Lo más perturbador es que asegura recordar cada detalle con una claridad casi obsesiva. El olor del incienso, el frío de la habitación, los murmullos apagados, incluso ciertos gestos de quienes asistían. Gestos que luego afirmaría haber reconocido en la vida real de maneras que nadie podría prever. Algunos críticos y fanáticos se han atrevido a decir que estas experiencias no son simples coincidencias, sino advertencias del destino o señales de un vínculo sobrenatural con lo desconocido, y Jellicoe mismo no lo descarta. Este aspecto de su vida ha alimentado rumores de que posee una sensibilidad fuera de lo común, una percepción que le permite ver fragmentos de su propia mortalidad, algo que convierte a este actor en una figura más oscura y enigmática de lo que la pantalla permite mostrar. Hablar de sus sueños de funeral no es solo un comentario trivial. Es una ventana a su lado más vulnerable, un lado que mezcla fama, tragedia y un toque de terror que pocos se atreven a explorar. La polémica no surge solo de la extrañeza del hecho, sino de la intensidad con la que lo vive, de la manera en que deja entrever que, en su mundo, la muerte no es algo distante, sino un visitante que ya ha saludado 3 veces. Número 8. Su mirada intensa no es casualidad. De niño, le decían que tenía ojos de alma vieja. Su mirada intensa no es casualidad. Desde muy niño, Ibrahim llamó la atención de todos por algo que no se podía explicar con simples palabras. Sus ojos no eran los típicos ojos de un niño jugando en el parque. Tenían una profundidad inquietante, como si escondieran secretos que solo él conocía. Los vecinos y familiares comenzaron a comentarlo. «Tiene ojos de alma vieja», decían. Y no era un cumplido cualquiera, sino un susurro que mezclaba admiración y temor. Se notaba que en su mirada había un peso, una experiencia que no correspondía a su corta edad, como si hubiera vivido más vidas que cualquiera alrededor. Esta intensidad lo acompañó incluso cuando otros niños corrían despreocupados. Mientras ellos reían, él observaba, calculaba, parecía percibir cosas que nadie más podía ver, como si su mirada penetrara no solo las paredes, sino también los pensamientos de quienes lo rodeaban. Con el tiempo, esta característica se volvió una especie de sello personal, algo que lo distingue en cada fotografía, en cada escena, en cada entrevista. Algunos lo llaman magnetismo, otros dicen que raya en lo perturbador, y hay quienes aseguran que esa mirada es capaz de incomodar hasta a las personas más seguras de sí mismas. Lo polémico no es solo su intensidad, sino lo que sugiere: que hay algo más en él, un misterio latente, una conexión con lo oculto o con la vida misma que pocos pueden comprender.
Ibrahim nunca ha explicado completamente el origen de esa mirada, ni cómo la siente él mismo. Y tal vez esa sea la parte más intrigante. Una mirada que hipnotiza, que incomoda, que revela y oculta a la vez. Una mirada de alma vieja que sigue dejando preguntas sin respuesta y que asegura que, desde niño, su presencia nunca fue algo común ni sencillo de ignorar. Número 9. En un accidente automovilístico, su coche dio varias vueltas y salió completamente ileso. En un accidente automovilístico que pocos conocen, Chelikol vivió una experiencia que muchos considerarían imposible y hasta sobrenatural. Según fuentes cercanas, su coche perdió el control en una carretera solitaria mientras viajaba a alta velocidad. Lo impactante no fue solo la fuerza del choque, sino que el vehículo dio varias vueltas completas antes de detenerse. Testigos del hecho aseguran que fue un milagro que Ibrahim saliera completamente ileso, sin un rasguño visible, algo que desafía toda lógica y pone en duda las leyes de la física. La polémica surge porque algunos creen que no se trató únicamente de suerte. Se rumorea que Ibrahim tiene una protección invisible o que fuerzas desconocidas lo han acompañado a lo largo de su vida, algo que explicaría tantos incidentes extraños y aparentemente inexplicables que ha vivido. Este accidente, que muchos catalogarían como mortal, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Desde entonces, su entorno cercano asegura que se volvió más introspectivo, más consciente de su propia fragilidad y del misterioso hilo que lo mantiene con vida. Incluso se dice que después del accidente, cada vez que se sube a un coche, lo hace con una sensación de respeto casi sobrenatural hacia la carretera, como si supiera que la muerte lo ha rozado de cerca. La historia ha generado debates entre fans y medios. Algunos lo ven como un sobreviviente afortunado. Otros insisten en que hay algo más allá de lo humano protegiéndolo. Y nadie puede negar que aquel día, Ibrahim desafió al destino de una manera que pocos podrían imaginar. Este episodio alimenta la leyenda de su vida llena de misterios y deja una pregunta latente en el aire. ¿Fue pura suerte? ¿O hay fuerzas ocultas que lo han acompañado desde siempre? Número 10. Cree que una de sus casas está maldita. Varias veces escuchó pasos en el techo sin que hubiera nadie arriba. Chelikol cree firmemente que una de sus casas está maldita, y no es simplemente una superstición o una exageración de su parte. Según él, en múltiples ocasiones ha escuchado pasos resonando en el techo cuando no había absolutamente nadie arriba, una experiencia que lo ha dejado completamente desconcertado y, en varias ocasiones, aterrorizado. Lo inquietante es que estos sonidos no siguen un patrón lógico, aparecen de noche, en los momentos más silenciosos, y se intensifican cuando está solo, como si alguien o algo estuviera recorriendo el espacio encima de su cabeza. Algunos amigos cercanos del actor aseguran que se puede percibir su tensión cada vez que habla de este tema, como si un miedo profundo estuviera presente incluso en su manera de expresarse. La polémica aumenta porque Ibrahim nunca ha buscado explicaciones racionales. No ha llamado a especialistas ni ha instalado cámaras. Simplemente los pasos continúan y él los siente como una presencia real, palpable, que no se limita al sonido, sino que invade el ambiente, generando una sensación opresiva. Este relato ha provocado reacciones encontradas entre sus seguidores. Mientras unos lo consideran un hombre sensible que percibe energías desconocidas, otros piensan que es parte de su estrategia para alimentar un aura misteriosa que rodea su vida privada. Sea como sea, la historia de la casa maldita de Ibrahim se ha convertido en uno de los episodios más inquietantes de su vida. Un detalle oscuro que mantiene a sus fans preguntándose qué hay realmente detrás de esas paredes y si alguna fuerza desconocida lo acecha día tras día. Número 11. Sufrió ataques de pánico durante las grabaciones de Siyah Beyaz Aşk, pero nunca habló públicamente del motivo real. Durante las grabaciones de Siyah Beyaz Aşk, Ibrahim sufrió ataques de pánico que lo dejaron al borde del colapso físico y emocional, un secreto que jamás reveló públicamente y que ha generado múltiples rumores en la industria. Compañeros de set aseguran que hubo días en los que se ausentaba sin explicación, mientras sus ojos reflejaban un miedo inexplicable que contrastaba con su usual seguridad y carisma frente a la cámara. Lo más intrigante es que nunca se supo la causa real de estos episodios. Algunos especulan que estaban relacionados con escenas extremadamente intensas o con presiones internas que pocos podían imaginar,
mientras otros sostienen teorías más oscuras, vinculadas a experiencias personales y recuerdos traumáticos de su pasado. Lo cierto es que Ibrahim mantuvo un silencio absoluto, evitando entrevistas, declaraciones o cualquier mención al respecto, lo que solo aumentó la leyenda de su vulnerabilidad oculta. Esta decisión de ocultar su sufrimiento ha generado aún más fascinación entre los fans y curiosos, quienes no dejan de preguntarse qué secretos tan profundos y perturbadores podrían haber desatado tal nivel de ansiedad en uno de los actores más admirados de Turquía. Cada escena grabada durante esos momentos se convirtió en un testimonio silencioso de su lucha interna, un contraste inquietante entre la fuerza que proyectaba en pantalla y el tormento que experimentaba detrás de cámaras. El hecho de que nunca haya hablado del motivo real alimenta teorías, especulaciones y un halo de misterio que lo convierte no solo en un talento innegable, sino en un hombre marcado por sombras que la mayoría jamás conocerá. Número 12. En un set de filmación, un espejo se rompió justo después de que pronunciara una frase sobre la muerte. En un set de filmación, ocurrió un suceso que todavía hoy rodea a Ibrahim Çelikol de un aire de misterio que pocos se atreven a comentar. Mientras se rodaba una escena tensa, Ibrahim pronunció una frase sobre la muerte, una línea aparentemente inocente dentro del guión, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Un espejo, que había estado colgado durante semanas sin el más mínimo problema, se rompió de manera súbita y violenta, justo después de que sus palabras resonaran en la habitación. Algunos miembros del equipo intentaron buscar explicaciones racionales, pensando en un defecto del vidrio o en una vibración del piso, pero no había ninguna causa aparente. La escena quedó registrada en varias cámaras y, según quienes la presenciaron, el momento estuvo cargado de una tensión casi sobrenatural, como si el espejo hubiera reaccionado a la fuerza de sus palabras. Desde ese día, Ibrahim se ganó la reputación de actor con una presencia inquietante, alguien que, según rumores del equipo, podría atraer energías que otros ni siquiera perciben. Este incidente se convirtió en tema de conversación en cada set donde trabaja, y aunque él nunca ha querido profundizar en lo sucedido, hay quienes juran que no fue coincidencia y que la muerte, de alguna forma, tocó ese espejo a través de él. La historia sigue circulando entre colegas y fans, aumentando el aura de misterio y polémica que rodea la vida y carrera de Ibrahim Çelikol, dejando siempre la pregunta flotando en el aire. ¿Fue simplemente un accidente o algo mucho más oscuro estaba en juego? Número 13. Tiene un tatuaje cuyo significado exacto nunca ha querido revelar. Tiene un tatuaje cuyo significado exacto nunca ha querido revelar. Y esto ha generado todo tipo de especulaciones entre sus fanáticos y los medios. A pesar de que muchos intentan descifrarlo por su forma y ubicación, Ibrahim Çelikol siempre se muestra evasivo cuando le preguntan al respecto, alimentando un aura de misterio que lo rodea desde hace años. Algunos aseguran que podría estar relacionado con un evento trágico de su pasado, quizás con la pérdida de su padre o con momentos oscuros de su vida personal, mientras que otros piensan que es un símbolo secreto ligado a su filosofía de vida, algo tan profundo que no está dispuesto a compartir con nadie. Este tatuaje se ha convertido en un enigma casi obsesivo para sus seguidores, quienes estudian cada fotografía, cada ángulo de sus brazos, buscando pistas que revelen su significado oculto. La polémica aumenta porque él nunca ha mostrado interés en desmentir rumores ni aclarar teorías. Al contrario, parece disfrutar del halo de intriga que lo convierte en alguien inaccesible, enigmático y casi mítico. Cada aparición pública donde se deja ver parte de ese tatuaje provoca debates en redes sociales, comentarios y teorías que van desde lo espiritual hasta lo esotérico, y nada está confirmado. Es como si Çelikol quisiera que ese secreto flotara siempre sobre su imagen, un símbolo de que hay aspectos de su vida que permanecen cerrados al mundo, recordándonos que detrás de su éxito, su fama y su mirada intensa, hay historias y emociones que jamás serán compartidas. Este tatuaje es más que tinta sobre la piel. Es un recordatorio provocador de que hay fronteras que ni la curiosidad más intensa puede atravesar. Y eso lo mantiene, incluso décadas después, envuelto en un aura de misterio que muchos intentan desentrañar sin éxito. Número 14. En un viaje a Capadocia, aseguró haber visto figuras humanas entre las rocas al anochecer. En un viaje a Capadocia, Ibrahim Çelikol afirmó haber presenciado algo que desafía toda explicación racional.
Según sus propias palabras, al caer la noche y mientras la luz del crepúsculo teñía de tonos rojizos y dorados las formaciones rocosas, comenzó a notar figuras humanas entre las sombras de los valles. Lo más inquietante no era solo la presencia de estas siluetas, sino su comportamiento. Se movían lentamente, como si lo observaran, y desaparecían tan súbitamente como aparecían, sin dejar rastro alguno. Este relato ha generado polémica entre sus seguidores y expertos locales. Algunos aseguran que podría tratarse de una ilusión provocada por la luz y las formas caprichosas de las rocas, mientras que otros insisten en que la experiencia de Ibrahim revela la existencia de presencias que escapan a la percepción común. Lo más escalofriante es que el propio actor confesó haber sentido una sensación de ser seguido, un frío inexplicable recorriéndole la espalda, y un silencio profundo que parecía absorber todos los sonidos del entorno, creando una atmósfera casi sobrenatural. Incluso declaró que intentó acercarse a una de estas figuras, pero al hacerlo, desaparecieron entre las rocas dejando únicamente una sensación de vacío y un miedo que lo hizo cuestionar la realidad. Este episodio, que algunos podrían considerar una exageración de una mente creativa, se suma a la leyenda que rodea a Ibrahim, consolidando su imagen de hombre sensible a lo oculto y capaz de experimentar lo inexplicable. La polémica persiste, pues nadie puede afirmar con certeza si aquello fue un fenómeno paranormal, un juego de luces y sombras, o simplemente un delirio provocado por la soledad y el silencio absoluto de Capadocia al anochecer. Pero lo que sí queda claro es que Ibrahim asegura que nunca olvidará lo que vio, y que algo lo siguió aquella noche, dejando una marca indeleble en su memoria. Número 15. Varias personas afirman que su energía en persona es demasiado intensa, casi perturbadora. Varias personas que han tenido la oportunidad de encontrarse con Ibrahim Chelikol aseguran que su presencia física es mucho más que la de un simple actor. Describen su energía como algo casi sobrenatural, intensa al punto de resultar perturbadora. No se trata únicamente de su mirada penetrante o de su porte imponente, sino de una especie de aura que parece envolver la habitación. Un peso invisible que obliga a quienes lo rodean a sentirse incómodos, excitados o incluso temerosos. Algunos compañeros de rodaje confiesan que, durante largas jornadas, sentían que la atmósfera cambiaba por completo cuando él entraba en escena, que la temperatura parecía descender y un silencio casi sobrenatural se imponía, como si el mundo se contuviera para observarlo. No es un fenómeno aislado. Asistentes de eventos, fans e incluso directores aseguran que esa intensidad no es fingida, que hay algo en él que trasciende la actuación y roza lo inquietante, lo magnético y lo inexplicable. Algunos psicólogos han sugerido que podría tratarse de una combinación de carisma extremo y una personalidad profundamente enigmática. Pero quienes lo han conocido íntimamente insisten en que hay algo más, algo que no se puede medir ni racionalizar, algo que deja una marca emocional y psicológica en quienes lo experimentan de cerca. Esta energía, dicen, no es necesariamente negativa, pero sí deja una sensación de intranquilidad, como si algo secreto y oscuro lo siguiera, como si dentro de él hubiera un misterio que el mundo aún no está preparado para comprender. La polémica surge porque, mientras algunos consideran esta intensidad un rasgo de genio y magnetismo, otros afirman que resulta perturbadora, hasta el punto de cuestionar si alguien podría soportarla por mucho tiempo sin sentirse intimidado o absorbido por ella. Número 16. Dijo que prefiere la soledad porque la compañía humana le genera ruido mental. Chelikol sorprendió al mundo cuando reveló que prefiere la soledad absoluta porque la compañía humana le genera lo que él describe como un ruido mental insoportable. Esta confesión no solo rompe con la imagen carismática y sociable que muchos esperan de una estrella de su magnitud, sino que también despierta un inquietante cuestionamiento sobre su mente y su mundo interior. Según él, estar rodeado de personas no le brinda compañía, sino un caos invisible que perturba sus pensamientos, bloquea su creatividad y le roba la paz que encuentra únicamente en la soledad. Lo más perturbador es que no se trata de simples momentos de aislamiento. Ibrahim afirma que incluso en medio de reuniones sociales siente esa interferencia constante, como si las conversaciones, risas y opiniones de otros fueran ecos que lo distraen de su propia percepción de la realidad. Sus colegas confirman que su energía es intensa, casi perturbadora, y que incluso en los sets más animados puede desconectarse de todo entorno social sin que nada lo afecte.
manteniendo un aura de misterio que muchos encuentran inquietante. Esta necesidad de silencio absoluto lo ha llevado a establecer límites extremos. Evita cenas, reuniones innecesarias y cualquier situación que considere ruidosa, buscando siempre la calma de su propio espacio, donde el tiempo y los pensamientos fluyen sin interferencias externas. Algunos críticos han interpretado esto como un signo de genialidad artística, mientras otros lo ven como un rasgo casi obsesivo, una frontera psicológica que lo separa del mundo común. Lo cierto es que esta revelación deja entrever una parte de Ibrahim Chelikol que muy pocos conocen. Un hombre atrapado entre la fama y la necesidad desesperada de silencio. Un ser cuya mente no soporta la banalidad de la compañía humana y cuyo misterio sigue fascinando y desconcertando a todos los que lo rodean. Número 17. Se rumorea que vivió una experiencia cercana a la muerte en el mar Egeo. Se rumorea que Ibrahim Chelikol vivió una experiencia cercana a la muerte en el mar Egeo, un episodio que él mismo nunca ha confirmado públicamente, pero que ha alimentado innumerables rumores entre sus fans y compañeros de rodaje. Según algunas versiones, durante un viaje privado en yate, se encontró atrapado en una tormenta repentina, con olas gigantescas que golpeaban la embarcación sin piedad. Testigos cercanos aseguran que, por momentos, parecía que Ibrahim desaparecía bajo el agua, y que sus gritos de auxilio fueron cubiertos por el rugido del mar. Este hecho habría dejado una huella profunda en su vida, cambiando su manera de percibir la realidad y su relación con el peligro. Algunos aseguran que desde entonces evita cualquier actividad acuática intensa y que desarrolla un comportamiento inquietantemente reservado, mostrando una energía que roza lo perturbador. Los más cercanos dicen que en ocasiones habla solo, recordando episodios de aquel día como si fueran vívidos sueños que nunca terminan, y que ciertas noches, mientras mira el horizonte, parece revivir la sensación de estar al borde de la muerte. La intensidad de su mirada y la oscuridad que parece acompañarlo habrían surgido de este episodio, convirtiéndolo en un hombre marcado por un encuentro con lo inexplicable. Un encuentro que pocos se atreven siquiera a imaginar. Este rumor, nunca desmentido, añade un aura de misterio y peligro alrededor de Ibrahim, haciéndolo no solo un actor fascinante, sino también un hombre cuya vida parece rozar los límites de lo real y lo sobrenatural. Muchos fans aseguran que la energía que transmite en pantalla proviene de experiencias como esta, experiencias que lo transformaron profundamente y que continúan dejando una sombra inquietante sobre su carrera y su vida personal. Número 18. Algunos compañeros de rodaje han confesado que, durante grabaciones nocturnas, sentían un frío inexplicable a su alrededor. Durante años, han circulado rumores inquietantes sobre Ibrahim Chelikol, que pocos se han atrevido a mencionar públicamente. Algunos compañeros de rodaje han confesado que, durante grabaciones nocturnas, sentían un frío inexplicable a su alrededor, un frío que no tenía origen físico ni explicación lógica. Este fenómeno, aseguran, no ocurría de manera esporádica. Era constante, justo cuando Ibrahim entraba en escena o cuando permanecía concentrado en una toma intensa. Muchos actores y técnicos que trabajaron a su lado afirmaron que el ambiente se volvía pesado, como si una presencia invisible los observase y que a veces se escuchaban susurros apenas perceptibles en los pasillos vacíos. Lo más perturbador es que nadie más parecía provocar ese efecto. Cuando él se alejaba, la temperatura volvía a la normalidad y el set recuperaba su calma habitual. Algunos incluso confesaron sentir escalofríos simultáneos, como si el frío recorriera todo su cuerpo al mismo tiempo, sin importar cuántas mantas o focos de calor hubiera en el lugar. Esta experiencia llevó a varios a cuestionar la naturaleza de Ibrahim Chelikol. ¿Es su energía personal tan intensa que altera el ambiente? ¿O hay algo mucho más oscuro y desconocido a su alrededor? Los rumores crecieron con cada proyecto nocturno, y aunque nadie ha ofrecido pruebas físicas, la unanimidad de los testimonios ha generado un misterio difícil de ignorar. La verdad, hasta hoy, permanece en la sombra, alimentando teorías sobre presencias invisibles, energías densas o incluso una especie de maleficio que lo acompaña desde hace años. Lo cierto es que aquellos que trabajaron con él aseguran que estar cerca de Ibrahim durante la noche no es algo que cualquiera pueda soportar. Es una experiencia que deja huella, un recordatorio escalofriante de que, detrás de su fama y carisma, podría esconderse algo inexplicable,
un secreto que ni el tiempo ni la luz del día logran disipar. Número 19. Sus sueños son tan vívidos que a veces confunde la realidad con lo onírico. Čelikol ha revelado en varias entrevistas que lo que vive durante la noche no es simplemente un sueño, sino una experiencia que trasciende los límites de lo lógico, un universo paralelo donde los hechos parecen tan reales como el mundo que lo rodea. Hay quienes creen que se trata de imaginación desbordada o de un talento actoril llevado al extremo, pero él asegura que estas visiones lo persiguen incluso durante el día, dejándolo confundido, dudando de si lo que recuerda es real o producto de su mente. Testigos cercanos afirman que ha interrumpido grabaciones preguntando a sus compañeros si lo que está viendo es real, lo que ha generado rumores y cierto temor en el set. Este fenómeno ha alimentado teorías sobre su sensibilidad extrema hacia energías desconocidas o incluso presencias sobrenaturales. Algunos sostienen que su conexión con lo onírico es tan intensa que puede percibir eventos antes de que ocurran o revivir situaciones pasadas con una claridad perturbadora. Para muchos, esta característica lo hace único, pero también inquietante, porque revela una faceta de Ibrahim que desafía la lógica y pone en duda la línea que separa la vigilia del sueño, la mente de la realidad, y deja un halo de misterio que lo convierte en un personaje tan fascinante como polémico dentro y fuera de la pantalla. Cada vez que habla de sus sueños, sus ojos reflejan un miedo contenido y una certeza inquietante de que en algún lugar de ese mundo onírico se esconde algo que pocos mortales podrían soportar enfrentar y que él parece vivir noche tras noche con una intensidad que desafía la comprensión humana. Número 20. Antes de cada proyecto nuevo, realiza un ritual de silencio total durante 3 días. Antes de cada proyecto nuevo, Ibrahim Čelikol realiza un ritual que muchos consideran extremo y casi obsesivo. 3 días completos de silencio absoluto. Durante este periodo, no habla con nadie, no envía mensajes, no contesta llamadas y evita cualquier tipo de interacción social. Según fuentes cercanas, este ritual no es simplemente una forma de concentración. Ibrahim cree que de esta manera limpia su energía interna y se protege de influencias externas que podrían afectar su desempeño. Lo más sorprendente es que él mismo ha insinuado que durante estos 3 días ocurre algo que no puede explicar del todo. Momentos de introspección profunda que lo conectan con recuerdos de su infancia, con sus miedos más oscuros y con una especie de presencia que siente a su alrededor. Compañeros de trabajo y cercanos afirman que, después de cumplir este ritual, su actitud cambia radicalmente. Su mirada se vuelve más intensa, su voz más firme y su capacidad de meterse en los personajes alcanza niveles casi sobrehumanos. Críticos y fanáticos han debatido durante años si este comportamiento es simplemente un método actoral poco convencional o si realmente hay un componente casi místico detrás, una práctica que roza lo esotérico y que podría explicar la magnetismo inquietante que emana frente a la cámara. Algunos incluso aseguran que han notado fenómenos extraños a su alrededor durante estos períodos de silencio, como cambios bruscos de temperatura, sombras que parecen moverse y sensaciones de inquietud en quienes están cerca. Lo que sí es seguro es que Ibrahim no rompe esta rutina bajo ninguna circunstancia, y el simple hecho de mencionarlo genera curiosidad y polémica. ¿Es un método de preparación artística único en el mundo o un ritual obsesivo que revela un lado oscuro y poco conocido del actor? Sea cual sea la verdad, este hábito ha alimentado la leyenda de Ibrahim Čelikol como alguien que lleva su compromiso con el arte hasta los límites del misterio y lo inexplicable. 21. Tiene una cicatriz en el brazo que nunca ha explicado cómo la consiguió. Tiene una cicatriz en el brazo que nunca ha explicado cómo la consiguió. Y este detalle, aunque aparentemente insignificante, ha generado más curiosidad de lo que muchos podrían imaginar. En un mundo donde cada aspecto de la vida de las celebridades es escrutado, Ibrahim Čelikol ha decidido mantener este secreto envuelto en sombras, alimentando rumores y teorías entre sus fans y en las redes sociales. Algunos aseguran que se trata de un accidente peligroso ocurrido en su juventud. Otros especulan que podría estar relacionado con algún enfrentamiento violento o incluso con una experiencia cercana a la muerte que él nunca quiso revelar. La cicatriz, que a simple vista parece común, se ha convertido en un símbolo de misterio, un recordatorio silencioso de que incluso las estrellas más admiradas esconden fragmentos de su vida que nunca se conocerán del todo.
Cada vez que Ibrahim levanta la manga en cámara, esa marca se convierte en un foco de atención, generando preguntas y susurros. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Es un accidente, un secreto oscuro o algo más perturbador? La falta de explicación deliberada por parte del actor no hace más que aumentar el magnetismo de esta cicatriz, convirtiéndola en un enigma que fascina a quienes intentan descifrar la verdadera historia detrás de su vida pública. Es un recordatorio inquietante de que, detrás del glamour y la fama, hay experiencias que ni siquiera la luz de los reflectores puede iluminar. Número 22. En su casa, evita tener relojes porque dice que el tiempo es una ilusión peligrosa. En su casa, Ibrahim Chelikol evita tener relojes por una razón que muchos consideran inquietante y hasta provocadora. Afirma que el tiempo es una ilusión peligrosa. Este actor, conocido por su mirada intensa y su aura misteriosa, no se conforma con la percepción común del mundo. Rechaza la tiranía del tiempo, esa fuerza invisible que dicta cada segundo de nuestra vida. Mientras la mayoría vive pendiente de minutos, horas y calendarios, Chelikol ha decidido romper con ese orden impuesto, sumergiéndose en una existencia donde la noción de pasado, presente y futuro se diluye. Sus amigos y familiares confiesan que entrar a su casa es como entrar en otra dimensión. No hay relojes, no hay alarmas, solo un silencio profundo y perturbador que parece alterar la percepción de quienes lo visitan. Algunos aseguran que incluso durante las grabaciones se comporta de manera impredecible, como si estuviera desconectado de cualquier cronómetro, viviendo en un tiempo propio, casi prohibido. Expertos en psicología y estudios del comportamiento han señalado que su rechazo al tiempo podría reflejar un miedo más profundo. La certeza de que cada segundo que pasa lo acerca a lo inevitable, a la muerte, a lo desconocido. Otros, más supersticiosos, sugieren que Chelikol siente la presencia de fuerzas que solo se revelan cuando no estamos pendientes de ellas, y que los relojes actúan como barreras que impiden percibir lo oculto. Esta decisión de no tener relojes ha generado polémica en redes sociales y medios turcos, donde algunos lo consideran excéntrico y otros lo tildan de casi místico, alguien capaz de percibir la vida desde una perspectiva que pocos se atreven a explorar. Lo cierto es que, para Ibrahim, el tiempo no es amigo ni enemigo. Es un juego peligroso que prefiere no jugar, y esa convicción lo hace más enigmático, más imprevisible y sin duda más fascinante. Número 23. Su mirada fija en cámara, en Doğduğun Ev Kaderindir, fue inspirada en un recuerdo de terror de su infancia. Su mirada fija en cámara, en Doğduğun Ev Kaderindir, no es simplemente un recurso actoral o un truco de iluminación, es el reflejo de un recuerdo oscuro que lo persigue desde su infancia. Ibrahim Chelikol ha mantenido este secreto guardado durante años, y pocos saben que aquella intensidad que todos admiramos en pantalla tiene raíces en un miedo profundo, un episodio que lo marcó para siempre. Cuando era niño, Ibrahim vivió una experiencia aterradora que lo dejó paralizado y con la sensación de que alguien, o algo, siempre lo observa. Cuenta la leyenda entre cercanos que una noche escuchó pasos desconocidos en su casa, sombras que parecían seguirlo, y un frío que calaba hasta los huesos sin explicación alguna. Esa memoria no se borró con el tiempo, y de algún modo se filtró en su interpretación, otorgando a su mirada un magnetismo inquietante que pocos actores podrían replicar. Cada vez que sus ojos se detienen en la cámara, no solo transmite emociones del personaje, sino un eco de aquel miedo infantil que nunca lo abandonó. Un recuerdo que mezcla vulnerabilidad y fuerza, terror y misterio. Este detalle, que muchos podrían considerar un simple gesto actoral, en realidad es un fragmento de su historia personal. Un fragmento prohibido, que revela por qué su presencia en la pantalla resulta tan hipnótica y perturbadora al mismo tiempo. La polémica surge al pensar que lo que algunos ven como talento natural es en realidad un trauma convertido en arte, una obsesión visual que hace que su mirada sea casi imposible de ignorar. Ibrahim no solo actúa, proyecta un pasado oscuro que nos obliga a preguntarnos qué secretos aún guarda detrás de esos ojos intensos, qué memorias prohibidas lo acompañan, y cómo logró transformar un miedo que podría haberlo destruido en un arma silenciosa de fascinación y misterio. Número 24. En más de una ocasión, lo han visto hablar solo, mirando al vacío, justo antes de grabar. Un comportamiento que ha generado rumores y especulaciones entre compañeros de trabajo y fanáticos.
Algunos aseguran que no se trata de simples nervios previos a la actuación, sino de un ritual secreto que Ibrahim Chelikol realiza para conectarse con algo mucho más profundo y oscuro. Los que lo han observado de cerca dicen que sus ojos se vuelven inexpresivos, fijos en un punto indeterminado, como si estuviera comunicándose con fuerzas invisibles o recordando acontecimientos que nadie más puede comprender. Esta conducta ha alimentado historias de que posee una sensibilidad sobrenatural, capaz de percibir energías que otros simplemente ignoran. Durante semanas en algunos rodajes, se reportó que él se apartaba de todo el equipo, murmurando palabras incomprensibles, y que solo entonces lograba entregar escenas con una intensidad emocional que dejaba a todos atónitos, como si cada gesto estuviera cargado de un secreto que nadie podía descifrar. Número 25. A pesar de todo su éxito, Ibrahim ha dicho que siente que algo lo sigue desde siempre. No se trata de simple superstición ni de metáfora artística, sino de una sensación real y persistente que lo acompaña día y noche, incluso en medio de luces, cámaras y aplausos. A pesar de su fama internacional, su fortuna y su vida rodeada de lujo, Ibrahim confiesa que hay momentos en los que no puede escapar de esa presencia invisible que lo observa, lo acecha y parece anticipar cada uno de sus movimientos. Algunos colegas de rodaje aseguran que han percibido su incomodidad, cómo su mirada se vuelve distante, fría, como si intentara descifrar algo que nadie más puede ver, y cuentan que durante grabaciones nocturnas sentían un ambiente extraño, un frío inexplicable que recorría el set a su alrededor. El propio Ibrahim admite que esta sensación no es reciente. Ha estado con él desde la infancia, desde que perdió a su padre en un trágico accidente, y ha marcado su vida de manera silenciosa, casi invisible para los demás.